No había nada de ventilación, el viento no corría, de verdad que el calor era asfixiante y a veces para darnos más calor nos prendían las 5 luces. Hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy Jackie y para esta lista estaremos viendo las 10 prisiones más peligrosas de Latinoamérica. Cárceles donde el miedo, la violencia y el caos parecen formar parte del día a día. Algunas de estas prisiones están inactivas actualmente, pero su cierre es reciente. Penal del Topo Chico. Ubicado en Monterrey, el Penal del Topo Chico fue durante décadas una de las cárceles más temidas de México. Rincones controlados hasta 2018 por líderes del grupo criminal Los Zetas. Aquí las reglas del Estado parecían no tener poder, porque quien realmente mandaba era el crimen organizado. Con sobrepoblación, corrupción y condiciones deplorables, la vida dentro del penal era más peligrosa que en las calles. Veían películas donde tenían una mesa de billar y tenían su bar. El autogobierno de los Zetas en Topo Chico era tal que incluso edificaron su capilla para la Santa Muerte. En 2016, un enfrentamiento interno marcó su infame historia y reveló el nivel del caos que reinaba tras los muros. El control, la venta de bebidas alcohólicas, el uso de las áreas de visita conyugal, venta de drogas. Finalmente, el penal fue cerrado en 2019, pero su nombre quedó grabado como símbolo del descontrol penitenciario en Latinoamérica. Centro Penitenciario Nacional de Támara. Considerada una de las cárceles más peligrosas de Centroamérica, Támara es prácticamente una ciudad paralela bajo el control de las pandillas. Allí, los privados de libertad habían creado una especie de microciudad, ajena a la realidad carcelaria de la mayoría. Ese mundo paralelo fue recientemente desmantelado por las autoridades. En este penal, la temida MS-13 llegó a construir túneles con ayuda de policías y militares corruptos, una muestra de cuán profundo llegó la complicidad interna. En ese lugar se realizaban fiestas privadas con mujeres, licor, drogas y comida, a las que era prácticamente imposible acceder incluso para los propios custodios del centro penal. Los enfrentamientos entre reclusos son frecuentes y en ocasiones mortales, como el trágico caso que dejó más de 40 víctimas en 2023. Más que un centro de rehabilitación, Támara se convirtió en un símbolo de cómo el crimen organizado puede tomar el control incluso tras las rejas. Toda una economía informal funcionando bajo la sombra de la corrupción. Este sistema, que existía con la complicidad de autoridades penitenciarias, refleja no solo el nivel de organización de los reclusos, sino también la profunda crisis del sistema carcelario nacional. Penal de Chayapalca. En medio de los Andes peruanos, a casi 5.000 metros de altura, se levanta el penal de Chayapalca, una cárcel tan fría como temida. Estamos a una temperatura de apenas 3 grados y llegamos hasta esta prisión que alberga a los delincuentes más peligrosos del Perú. Su ubicación remota en la frontera con Bolivia hace que parezca más un exilio que un centro penitenciario. Con temperaturas bajo cero y un aislamiento total, es el destino final de los reclusos más peligrosos del país. Todos los internos temen venir a este establecimiento penal. No tienen celular, no tienen televisor, no tienen muchas gollerías que en sus penales de origen lo tenían. Amnistía Internacional llegó a denunciar las condiciones como inhumanas, pero el Estado peruano defendió su existencia argumentando que ahí van quienes no pueden estar en ningún otro lugar. Literalmente es la prisión donde el frío y el silencio son parte del castigo. La cárcel de Devoto. Ubicada en pleno corazón de Buenos Aires, la cárcel de Devoto es una de las prisiones más emblemáticas y problemáticas de Argentina. Con una historia que mezcla motines, hacinamiento y una infraestructura que pide a gritos una renovación, este penal se ha ganado su reputación por el caos constante tras sus muros. Los presos viven así, prácticamente hacinados en pequeñas cuchetas de muy poca dimensión, prácticamente sin camas, no reciben comida de manera adecuada. En sus orígenes fue incluso un centro clandestino de detención durante la dictadura, lo que suma un oscuro pasado a su presente turbulento. Hoy, entre colchones quemados, protestas y pasillos sobrepoblados, Devoto sigue siendo una bomba de tiempo en medio de un barrio residencial con promesas de mudanza que no terminan de llegar.
Cayó la reja. Lograron sacarlo. Ahí cayó la reja, ¿ves? Una cárcel donde el ruido, la tensión y la historia conviven sin descanso. Penitenciaría Nacional de Tacumbú. En el corazón de Asunción se levanta una cárcel tan caótica que parece funcionar con sus propias reglas. Paraguay cuenta con unos 16.000 reclusos, distribuidos en 18 cárceles. De acuerdo con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, la Penitenciaría Nacional de Tacumbú cuenta con un hacinamiento de más del 600%. Alberga a más de 3.000 internos en condiciones de hacinamiento extremo, donde los reclusos armados controlan gran parte del recinto. Lo que debería ser un centro de rehabilitación se ha convertido en una ciudad sin ley, con líderes criminales que mandan más que los propios guardias. En una ocasión, un motín con rehenes y enfrentamientos hizo temblar a todo el país, recordando que en Tacumbú el peligro y el descontrol son parte de la rutina diaria. Según la policía, los amotinados tomaron de rehenes a una decena de guardiacárceles y a una treintena de mujeres que pudieron haber sido retenidas al finalizar el tiempo de visitas de familiares. Centro Penitenciario de Aragua. Más conocida como la cárcel del Tocorón, este penal parecía más un resort criminal que una prisión. Controlada durante años por el temido Tren de Aragua, dentro había piscinas, discotecas, un estadio de béisbol e incluso un zoológico, todo bajo las reglas de los propios reclusos. Lo que demuestra simplemente no es la incapacidad, lo que muestra es la complicidad por parte tanto de las autoridades civiles como militares. Mientras el crimen organizado hacía negocios desde adentro, el Estado prácticamente miraba desde afuera. Tocorón se convirtió en el símbolo del descontrol penitenciario venezolano, donde la línea entre el preso y autoridad simplemente dejó de existir. En 2023 el ejército finalmente intervino, pero la leyenda del imperio del Tren Aragua ya había quedado escrita. Hemos desmantelado una organización criminal que se dedicaba a cometer delitos de todo tipo, pero especialmente delitos atroces. Cárcel La Modelo. Este centro penitenciario es tristemente famoso por su hacinamiento extremo, sus enfrentamientos entre guerrilleros, paramilitares y narcos, y la violencia constante que parece parte del día a día. Por sus celdas han pasado famosos criminales, desde sicarios del cartel de Medellín hasta miembros de las actuales bandas del crimen organizado que operan en Chile y el resto de América Latina. Más que una prisión, La Modelo se asemeja a un barrio sin ley, donde los internos cuentan con armas e incluso granadas, y donde las divisiones políticas y criminales separan el ala norte del ala sur. Esta zona es de mayor peligrosidad, ¿no? Sí, como es peligroso. Acá confluyen todos los problemas de la ciudad, de la calle, como ellos lo dicen, de donde vienen, y acá muchos se encuentran porque pertenecen a una banda. Con muros deteriorados, baños en pésimas condiciones y un control estatal casi simbólico, La Modelo ha sido escenario de asesinatos, motines y amenazas como el del propio director en 2024. Centro de Confinamiento del Terrorismo o CECOT. Esta megacárcel, inaugurada en 2023 por el gobierno de Nayib Bukele, fue diseñada para encarcelar hasta 40.000 reclusos, convirtiéndose en la más grande de Latinoamérica. Las 23 hectáreas del complejo en sí están protegidas por 2 anillos de muros de 9 metros de altura y 60 centímetros de grosor, ambos decorados con alambre de púas. El lugar es tan imponente como temido, sin patios, sin visitas y con 23 horas y media de encierro diario. Los reos viven bajo un régimen extremo, con comida racionada y sin ningún tipo de entretenimiento. A las 4 a.m. los oficiales daban la orden de que era hora de baño. Al igual no tenías privacidad ni siquiera para hacer tu necesidad. Ya no había más baño en el día. Mientras algunos lo ven como un símbolo de mano dura contra el crimen, otros lo califican como una prisión inhumana, donde los abusos bajo custodia han despertado fuertes críticas internacionales. El CECOT apunta a que estos criminales que tanto daño le han hecho a la sociedad salvadoreña paguen las consecuencias de sus acciones y que cumplan sus condenas, por más largas que sean, en las condiciones dadas y sin posibilidad alguna de escape. Penitenciaría del Litoral. Ubicada en Guayaquil, esta prisión es escenario de una guerra constante entre bandas como los choneros y los cubanos, rivales en el control del narcotráfico y el sicariato. Con cerca de 10.000 reclusos repartidos en 12 pabellones. En la actualidad, la Penitenciaría del Litoral tiene 10 pabellones habilitados. El número 2,
y el 10 fueron destruidos en las masacres de 2021. El hacinamiento y la falta de control son el pan de cada día. Apenas unos pocos guardias intentan mantener el orden en un lugar donde las armas y los motines son habituales. En las 15 muertes violentas masivas dadas en Ecuador, 9 se han dado en la penitenciaría del Litoral. En uno de los episodios más brutales, los choneros irrumpieron en los pabellones de máxima seguridad y asesinaron a un líder rival. Un infierno carcelario donde la ley la imponen los presos. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Cárcel de San Pedro. Una ciudad dentro de una ciudad, llena de forajidos. Ubicada en el corazón de La Paz, esta prisión parece más un pequeño barrio que un penal. Los reos administran su propio mundo, trabajan, compran o alquilan sus celdas y hasta viven con sus familias. En San Pedro los prisioneros son abandonados enteramente a su suerte. El Estado se mantiene al margen. Torres de vigilancia desocupadas, no hay guardias, ni policía, nada. En cambio, los jefes penitenciarios surgen de las filas de los prisioneros. Dentro de sus muros hay un mercado, una iglesia, un hospital e incluso un hotel para visitantes. Sin embargo, detrás de esa aparente autogestión se esconde un sistema desigual y peligroso. Los pabellones se dividen según el poder adquisitivo de los presos. Algunos disfrutan de comodidades como televisión y baño privado, mientras otros sobreviven hacinados en cuartos con 5 o más personas. Sin control real de las autoridades, el orden lo imponen las pandillas internas. Acaba de recibir las normas de conducta para que no tenga problemas posteriores. Problemas que pueden no solo dificultar la vida del recién llegado, sino que podrían hacer imposible su supervivencia. ¿Y tú estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Qué otra cárcel agregarías a nuestra lista? Dinos en los comentarios y no olvides ver estos otros videos originales de Watch Moyo Español.